Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 880-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Hola, buenos días, queridos amigos de Mundo Enigma. ¿Cómo están ustedes en este miércoles donde arribamos y llegamos nuevamente a la mansión del misterio? Y bueno, pues estamos en esta mañana de miércoles, como siempre, 9 de la mañana, en la cita con los misterios y enigmas más grandes de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de un tema de gran interés, de un tema sumamente importante, sumamente interesante, por lo que implica, por lo que hace a en esta ocasión. Bueno, pues como siempre estamos asomando a otras realidades, ya saben ustedes, para mejorar nuestro presente. Y esta mañana estamos aquí haciendo memoria de algunos de los casos más intrigantes, más importantes, más, digamos, en cierta forma o en cierto sentido, que han generado parte de lo que es la historia de nuestro país, tácitamente. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas de enorme interés en el sentido histórico, en el sentido político, en el sentido cultural, en el sentido social. Es uno de esos temas que es un enigma de la criminología. Esta mañana vamos a irle pidiendo a Gwendolyn Rugerio, que estará en la producción y los controles aquí en Radio Nesa, desde Radio Nesa, la radio multicultural, que nos abra la mansión del misterio, que nos vaya abriendo la mansión del misterio, para que nos dirijamos hacia el pasillo de los grandes crímenes, de los crímenes en la penumbra, de los crímenes no resueltos en esta nuestra sociedad actual. Ustedes saben que hay muchas situaciones, muchos asuntos que han quedado en el misterio total, muchos crímenes, grandes crímenes que han generado incluso una enorme convulsión social, como ya se aproxima saben ustedes que se aproxima el 23 de marzo, un aniversario más del magnicidio de aquel gran político priista que fue asesinado en Lomas Taurinas, de Luis Donaldo Colosio, en 1994. Y bueno, pues ese es uno de los grandes crímenes que han marcado la historia de nuestro país. Pero vamos a ir hablando de todos estos asuntos, de todos estos crímenes que les decía son o han sido y serán parte de la historia continua de nuestro México, de nuestro país. Y esto habla de muchas cosas, ¿no? No es solamente el hecho, no es el hecho en sí lo que
genera las grandes convulsiones sociales, que genera las grandes dudas, porque muchos de nosotros tenemos enormes dudas respecto a lo que pasó en esas situaciones, en esas condiciones, en esos aspectos de la vida pública, que hoy, por cierto, pues afortunadamente la política en este país es de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y esto es una enorme, digamos, bendición para nosotros y para la sociedad, porque en ciertos momentos de la historia, pues muchas de las cosas que sucedían no eran claras, no se ventilaban de la manera en que tenían que hacerse, se utilizaba mucho lo que le llamaban la secrecía, que no es otra cosa más que el encubrimiento de todos estos asuntos, y tardaban mucho, y a muchos se les daba lo que vulgarmente se conoce como carpetazo, y nunca se sabía bien a bien qué había sucedido, cuál había sido la realidad, qué había sido lo que había acontecido en esos asuntos, en esos crímenes. Y nos quedábamos nosotros los ciudadanos pensando siempre en qué había sucedido, cómo habría sido estos terribles asuntos. Y bueno, pues no nos quedaba otra más que quedarnos con la duda. Nos quedábamos siempre con las dudas de estos asuntos, porque se arreglaban las cosas, se decían en lo oscurito. Hay un libro muy interesante de Fernando Buenabad que se llama La posverdad y la plusmentira. Fíjense ustedes, este texto, muy interesante, por cierto, que se lo recomiendo mucho, amigos de Mundo Enigma, porque estamos en este tiempo, este es el tiempo de la posverdad y de la plusmentira, es decir, se ha ido como que haciendo, como que dándole mayor validez a las mentiras, a los encubrimientos, a los montajes, a los engaños, más que a la verdad. O sea, como que la búsqueda de la verdad puede ser postergada, como que se administra de una manera muy vil, digamos, para decirlo así en palabras llanas, la realidad, como que se va maquillando la realidad, y no se conocen bien a bien todas las situaciones en el asunto, digamos, en lo criminológico y todo esto. No se conoce bien a bien lo que sucedió, y en general, en muchos aspectos se utiliza mucho la posverdad y la plusmentira. Hoy estamos viendo en este tiempo electoral, que es el tiempo de las campañas electorales, cómo todas estas cosas se magnifican, cómo todas estas cosas se van volviendo cada vez más comunes, ¿no? Cómo la gente va de alguna manera como que mintiendo más y más acerca de todos estos asuntos, cómo se va generando esta realidad que no tiene mucho de realidad, digamos, porque les decía que es la plusmentira y la posverdad, ¿no? Y vamos nosotros a ir hablando de estos temas. Por ejemplo, vamos a regresar en el tiempo, vamos a hacer una cronología de todos estos crímenes. Vamos a hablar de lo que sucedió con Francisco Indalecio Madero. ¿Qué sucedió con Francisco y Madero? Fíjense ustedes, este es uno de los crímenes que quedaron en el olvido, que quedaron en la ignominia, que quedaron en una pues realidad de posverdad y plusmentira que desde ese tiempo se utilizaba, ¿no? Evidentemente, en aquel tiempo, en aquellas épocas, en aquel entonces, lo que había en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, era como en todas las épocas, estaban los periódicos, estaban las pues digamos, la comunicación era bastante distinta a como es hoy en día. La comunicación se hacía
a través de emisiones de periódicos, de emisiones de textos que salían todos los días con información, pero bastante manoseada, bastante maquillada. Saludamos a Cesario Rivera, que está esta mañana aquí con nosotros en Mundo Enigma, y se dijo pues que había habido algún problema en el gobierno, y bueno, pues sucedió que en esa época Francisco I. Madero fue traicionado por sus gentes, por gente que él pensó que no iba a ser traicionado, y en aquello que conocemos como la Decena Trágica fue encarcelado, fue engañado, fue llevado al Palacio de Gobierno, al Palacio Nacional. Ahí fue encerrado. Esto sucedió en febrero de 1913. Se dio un golpe de Estado contra Francisco I. Madero que terminó en tragedia nacional. Ocurrió evidentemente un magnicidio de los más terribles que han sucedido en nuestro país. Después de alrededor de 10 días que hubo enfrentamientos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales se les conoció, les decía yo, como la Decena Trágica, Francisco I. Madero fue traicionado por Victoriano Huerta. Con engaños lo llevaron a Lecumberri, aquello que se conocía como el Palacio Negro, y ahí fue ejecutado. Ahí fue él y José María Pino Suárez fueron ejecutados en las inmediaciones de Lecumberri, y no hay detalles. Algunos historiadores han ido tratando de hacer, digamos, una historia más acercada o más apegada a los hechos, más apegada a la realidad de lo que sucedió en ese entonces ahí en Lecumberri, pero no fue una cuestión que se pudiese haber deliberado con precisión, sino que realmente fueron muchos los incidentes que se encubrieron, y la forma en que fueron ejecutados pues no se sabe realmente, ¿no? Se dice que fueron fusilados por ahí en una calle que está atrás de Lecumberri. Otros dicen que a un costado. Bien a bien no se sabe exactamente lo que sucedió. Los únicos que supieron qué sucedió en ese momento fueron aquellos que estuvieron ahí en ese entonces, cerca de este lugar, cerca de esta calle, que pudieron ver lo que hicieron los militares que fueron mandados por el general Mondragón. Y bueno, pues ahí fue uno de los eventos que quedaron en el misterio, como muchos otros crímenes han quedado en el misterio en este país, ¿no? Y nunca se supo, les digo, bien a bien cuál habría sido la realidad, cuál habría sido el destino de este personaje de Francisco I. Madero. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ultimado? Todo eso pues quedó evidentemente entre la penumbra. Por eso se llama este tema Crímenes en la Penumbra. Y bueno, pues otro de estos casos, son casos terribles porque nunca se sabe qué sucedió bien a bien, ¿no? Otro de estos casos es el caso de, vamos a ir así, les decía, cronológicamente hablando, es el caso de don Rosendo Padilla. Escuchen este nombre. Rosendo Padilla fue un campesino que comerciaba ganado, era como una especie de activista social o un activista social, y componía corridos en contra del gobierno, pues, ¿no? Era un hombre muy ingenioso que componía corridos y todo ese tipo de cosas. Era de allá de Atoyac de Álvarez, ahí en Guerrero. Y bueno, pues este personaje, era un personaje muy querido y muy conocido por ahí. Un día fue
aprehendido por los militares y fue pues prácticamente desaparecido. Nunca se volvió a saber qué fue exactamente lo que pasó con Rosendo Radilla. Él evidentemente fue ultimado. Decía él que él era un hombre ya grande. Fue ultimado por la misma el mismo gobierno. En 1974 fue desaparecido por los militares y seguramente asesinado. En los tiempos de la Guerra Sucia, Rosendo viajaba en un autobús con su hijo desde Chilpancingo hacia Toyac, de donde era originario, y entre Cuautla y Alcholoa, en un retén militar, ya lo estaban esperando, lo detuvieron y uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar el viaje. Rosendo le preguntó, según testigos que estaban ahí en ese lugar, de qué se le acusaba, y los militares le dieron una respuesta pues que parece absurda, ¿no? Le respondieron que de componer corridos a Lucio Cabañas. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas eran guerrilleros que como respuesta a lo que habían hecho los del gobierno en aquel entonces, a los hechos sangrientos del 68, del 71, todas estas situaciones, habían tomado las armas para empezar a defenderse, ¿no? A defender al pueblo de la represión, de la guerra sucia y de todas estas cosas, donde participaron personajes espantosos, ¿no? Gentes como Gutiérrez Barrios, Nazararo, muchos de estos personajes que fueron ominosos para la nación, capaces de matar a sus propios estudiantes, ¿no? Obviamente bajo las órdenes de los personajes de la élite política de aquel entonces, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, todos estos individuos. Entonces, bueno, pues esto sucedió con este señor, sucedió esto con don Rosendo Radilla, este hombre excepcional, este personaje de una naturaleza muy, muy, muy ingeniosa. Y bueno, pues les decía, todo esto se tapó con mentiras, ¿no? Falsificar la realidad se convirtió en una actividad naturalizada, en una religión de falacias para poner fuera de la vista a la verdad y para irnos embriagando con ilusiones, con espejismos, pero esto siempre se nos ha sido escondido. Esto siempre se nos ha dicho que fue de otra manera. Obviamente, desde callejones olvidados hasta rincones recónditos como estos en Guerrero y estas cosas, es donde se cometieron estos crímenes que quedaron en la penumbra. Así es que vayamos sintonizando las mentes, amigos de Mundo Enigma, afinando los sentidos, porque vamos a ir hablando, vamos a ir viendo estos secretos que acechan en la oscuridad, estas verdades que yacen enterradas bajo un manto de misterio y de impunidad. Vamos a prepararnos para seguir este viaje donde los susurros de lo desconocido se entrelazan con la realidad y donde cada detalle puede ser la clave para resolver los crímenes más enigmáticos, los misterios sin resolver de nuestro México. Entonces, pues nuestra historia está marcada por todos estos asuntos. Nosotros les hablábamos de este crimen que perpetraron a Madero en la Ciudad de México, allá por 1913, en febrero de 1913, y todas estas cosas que fueron pasando. Después pues vimos el caso de don Rosendo Radilla. La desaparición no fue un hecho aislado, era la época, les decía, de la Guerra Sucia, y a pesar de las décadas transcurridas, la lucha por la justicia no se ha detenido. Doña Socorro, con la fuerza que solo le da el amor de una madre, recorrió las instancias judiciales nacionales e internacionales exigiendo el esclarecimiento del caso de Rosendo, quienes lo secuestraron y quienes lo asesinaron.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla. Sin embargo, la herida sigue abierta, la falta de verdad y reparación mantiene viva la incertidumbre y el dolor de la familia. Y don Rosendo se erige como un símbolo de la lucha contra este tipo de casos, este tipo de crímenes perpetrados por el mismísimo gobierno, por el mismísimo Estado mexicano. En 1926, el reconocido pintor y muralista David Alfaro Siqueiros perpetró un atentado en el Palacio de Bellas Artes contra el general Álvaro Obregón. Aunque Obregón sobrevivió, en el enfrentamiento resultaron muertas varias personas. Sin embargo, el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984, reveló la posible implicación de altos funcionarios del gobierno en aquel ataque, dejando este caso aún sin resolver. Ese fue otro de los casos tremendos. Muchos de ustedes habrán escuchado el asesinato de Manuel Buendía. Y bueno, pues muchos lo achacaban al entonces presidente, al que fue presidente en aquel tiempo, que fue Miguel de la Madrid. Esto fue hacia los 80s. Otro caso que ocurrió en nuestra república, en nuestro país, es un misterio conocido como la Casa de los Tubos. Esto en Monterrey, Nuevo León. Allá por los años 40, México fue testigo del enigma que rodeó a la Casa de los Tubos, una mansión en esta ciudad de Monterrey en la que había, digamos, frecuentes desapariciones, y por estos reportes de gente que desaparecía, que no desaparecían completamente, nunca se pudo determinar qué sucedía dentro de esa residencia. Era una residencia muy rara. Por ahí tenemos la imagen de la Casa de los Tubos, y era muy rara la casa. Se le llamaba la Casa de los Tubos porque tenía alguna especie de cilindros ahí en la construcción, enormes cilindros como de concreto, algo así, y ahí desaparecía mucha gente. Muchos especulaba sobre la existencia de una red de tráfico humano o de actividades clandestinas, pero ninguna teoría se pudo confirmar, y esos crímenes también se quedaron en la sombra, en la penumbra, en la total impunidad, en la total. Ahí tenemos, miren la imagen, ahí ven ustedes esos enormes especies de tubos, de esos como cilindros que están ahí. Bueno, pues en esa casa desapareció mucha gente, era una construcción abandonada y no se supo de ellos. Buscaron por ahí, hicieron excavaciones, utilizaron la tecnología de aquel entonces y no pudieron encontrar absolutamente ninguna pista de gentes que habían ido a esa casa y ahí habían desaparecido y nunca fueron vueltas a ver, ¿no? Habían sido prácticamente, y nunca se volvió a saber de ellos, prácticamente desaparecidos. Pero bueno, vamos a un corte de estación y regresando vamos con algunos de los casos más recientes de estos crímenes en la penumbra. No se vayan, amigos de Mundo Enigma. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal.
El Centro Cultural El Castillito te invita a descubrir su magia. Ven y conoce este maravilloso espacio construido en 1974. Aquí tenemos un lugar para ti. Dibujo, pintura, danza folclórica, artes plásticas, música, teatro, violín, guitarra, canto, bordado, ajedrez, cartonería, alebrijes, fomento a la lectura, vitrales, manualidades y muchas actividades más. Muy pronto en El Castillito tendremos también exhibiciones, conciertos, exposiciones, funciones de teatro, bazares artesanales y tardes musicales. Atención al público de lunes a domingo. Visítanos en Avenida Chimalhuacán, esquina Clavelero, cerca de la estación del Mexibús El Castillito. ¡Te esperamos! Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, con este tema tan siniestro de los homicidios, de los crímenes en la penumbra. Por allá por los años 90 hasta la actualidad, en Ciudad Juárez se ha convertido en un escenario de numerosos feminicidios. Estos han desconcertado a las autoridades y a la sociedad en general, y a pesar de las protestas y las demandas de justicia de muchas gentes que han perdido a sus seres queridos, de muchas gentes que han sufrido la pérdida de un familiar, de gente que salía a trabajar y de repente no regresaba y de repente la reportaban, que había aparecido por allá en algún lugar desierto en medio de la nada, una mujer brutalmente asesinadas y todo esto. Pues esto desconcertó a autoridades y a la sociedad en general, y a pesar de las protestas y las demandas de justicia, muchos de estos crímenes siguen sin resolver, dejando a las familias de las víctimas en un estado de dolor y de frustración permanente. Estos crímenes sin resolver son un recordatorio de las sombras que acechan en la sociedad y la dificultad que enfrentan muchas veces las autoridades y los ciudadanos para hacer justicia, para proteger a los suyos. A lo largo de los años, estos casos han dejado cicatrices en la memoria colectiva y han planteado interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y de la transparencia del gobierno. Recuerden ustedes especialmente en el 2006 lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón con todo este asunto de la guerra contra el narco y todo eso, más desapariciones, más tragedia, más gente que no regresó a su casa. Y bueno, pues continuaron las investigaciones y las demandas de justicia, y estos misterios persisten desafiando nuestra comprensión y recordándonos la complejidad de la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. En este episodio de Mundo Enigma estamos explorando las profundidades de estos eventos terribles y extraordinarios. Descubrimos cómo esto se saca de la normalidad todo lo que nosotros tenemos, digamos, o donde nos sentimos seguros, ¿no? En 1994, y ya se acercan en fechas próximas el magnicidio, lo que sucedió en Lomas Taurinas, en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, cuando un supuesto asesino solitario de nombre Mario Aburto Martínez ejecutó a Luis Donaldo Colosio, aunque ya está comprobadísimo, 2 tiradores, 2 calibres distintos, siguen sosteniendo que fue un solo tirador, que fue un asesino solitario, etcétera, etcétera, cosa que ya nadie cree a estas alturas, ¿no? Pero bueno, ya se acercan el 30 aniversario de este terrible magnicidio. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 1994. Déjenme decirles que yo tengo un recuerdo mucho más especial de ese asunto, porque yo trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social y en la coordinación de evaluación y seguimiento de campaña en ese año, en el partido que estaba apoyando a Colosio.
Así es que yo viví muy de cerca estas cosas, ¿no? Esto marcó un punto de inflexión en la historia política de México desde el momento en que se produjo el magnicidio en Lomas Taurinas. Lomas Taurinas es parte de Tijuana, hace objeto de especulaciones, de teorías conspirativas y de controversias. Recuerden que después de perpetrado el homicidio, no se investigó tan prontamente como pudiera haberse inferido que debió haber sido, porque se retrasaron las investigaciones. Luego se arregló inmediatamente ese tramo de Lomas Taurinas, seguramente para no dejar ningún cabo suelto, para no dejar nada que pudiera evidenciar lo que realmente pasó ahí. Saludamos también a Marisol Vite Garibaldi, que está viéndonos esta mañana. Les decía, todas estas cosas, todas estas controversias, interrogantes, situaciones que hacen, digamos, más intrigante el asunto, donde se dice que quizá hubo posible participación de agentes del gobierno mexicano para poder perpetrar este magnicidio, especialmente vinculados al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en el crimen de Colosio. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a una serie de cuestionamientos y evidencias que sugieren otros posibles móviles para el asesinato. Nosotros estamos hablando de todo lo que ha ido saliendo por ahí, ¿no? Estamos, como todo mundo, examinando diversas perspectivas en torno a este crimen y abordando la pregunta crucial de si fue Mario Aburto el único culpable del asesinato o existen razones para creer que es un crimen sin culpable. Porque esto pudiera ser, pudiese ser que esté encerrado ahí la persona equivocada y entonces siga siendo un crimen sin culpable. El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 conmocionó a México y al mundo. La figura ascendente de este candidato a la presidencia despertaba esperanzas de un cambio y una renovación del país marcado por la corrupción, la desigualdad, por este modelo neoliberal, ¿no? Sin embargo, la repentina muerte del candidato generó una ola, y todo lo que rodeó a la muerte repentina del candidato, que visto desde ese ángulo no sería tan repentina, porque hubo muchos fenómenos extraños en torno a la campaña, ¿no? Las dificultades que se le iban poniendo al candidato para que pudiera despuntar. Una ola de especulaciones sobre causas y responsables de este crimen se soltó en ese momento y hasta la fecha. Desde el principio se presentaron teorías que implicaban la participación de gente cercana a las altas esferas gubernamentales. Una de las teorías más difundidas es la que sostiene que Colosio representaba una amenaza para los intereses establecidos en el PRI y en el gobierno. Otros dicen que no, que iba a ser igual que todos los demás presidentes priistas, ¿no? Pero en algunos sentidos, en algunas formas, en algunos planteamientos, parecería que él estaba en desacuerdo con la política que se estaba llevando a cabo. Porque además el discurso de campaña de Luis Donaldo Colosio estaba centrado en la justicia social y la democratización, y esto podía poner en riesgo la estabilidad del sistema neoliberal que estaba instaurado desde Miguel de la Madrid y estaba ya, consolidando Carlos Salinas de Gortari y su círculo cercano. Y probablemente de ahí habría salido la orden para eliminar a este personaje y evitar cualquier cambio que pudiera socavar el poder y la influencia que se estaba consolidando en ese momento. Sin embargo, esta teoría también encuentra varios obstáculos al enfrentarse a la evidencia disponible. Por un lado, el expediente oficial del caso, aunque cuestionado por la falta de transparencia de dicho expediente y por las posibles manipulaciones a apunta todo a Mario Aburto como el autor material del crimen.
Aburto pues era un joven, saludamos a Pepe Barrera también esta mañana. Aburto era un joven de origen humilde, simpatizante del PRI, que actúa aparentemente por motivos personales, sin vínculos evidentes con alguna conspiración política, y además numerosos investigadores independientes y testimonios de testigos han arrojado algunas luces, algunos datos importantes, interesantes, sobre otros posibles móviles detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entre ellos se encuentran disputas internas dentro del mismo partido, conflictos territoriales en Tijuana o la intervención de grupos del crimen organizado. Estas hipótesis sugieren que el crimen de Colosio podría haber sido resultado de una combinación de intereses locales, de rivalidades políticas, más que de una conspiración a nivel nacional, dicen algunos, ¿no? Entonces, digamos que este asunto, más que una conspiración política, pudiese ser un asunto de una cuestión incluso bastante coyuntural, ¿no? Todas estas investigaciones se han hecho y escrito cientos de páginas, miles de páginas sobre este asunto, pero en este caso, bueno, pues la conclusión del asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue siendo un enigma sin resolver, sigue siendo quizá un crimen sin culpable, plagado de incertidumbres y contradicciones. Si bien persisten las sospechas sobre la participación de agentes del gobierno en el crimen, las pruebas concretas son escasas y sujetas a interpretaciones diversas. El expediente de Colosio, lejos de ofrecer respuestas definitivas, ha alimentado la desconfianza y el escepticismo en torno a la versión oficial de los hechos. En última instancia, esto que hemos llamado un crimen sin culpable refleja la complejidad del caso y la dificultad de atribuir responsabilidades de manera inequívoca en este caso. El asesinato representa no solo la pérdida de un líder político prometedor para algunos, para otros no tan prometedor y para otros nada prometedor. Sin embargo, había parte de esperanza en ello, sino también la incapacidad del sistema de justicia mexicano de ese entonces y en la actualidad el sistema judicial pues sigue igual, para esclarecer la verdad y garantizar la rendición de cuentas mientras persisten las dudas y las lagunas en la investigación. En el caso Colosio seguirá siendo un símbolo de impunidad y opacidad en la historia contemporánea de nuestro país. Y ya se van a cumplir 30 años, amigos de Mundo Enigma, de este terrible crimen, de este terrible caso, y no se ha sabido realmente bien a bien qué es lo que sucedió, qué es lo que realmente pasó, cómo fue que esto se pudo generar. Además de otros personajes, por ejemplo, aquel diputado Manuel Muñoz Rocha, que desapareció también, hagan de cuenta como que se le hubiera tragado la tierra. El caso de José Francisco Ruiz Massieu. Estos casos fueron casos donde los actores intelectuales jamás aparecieron, ¿no? Y bueno, pues del destino de Muñoz Rocha pues nunca se supo. Se le acusó de haber organizado el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y nunca se supo realmente qué pasó, ¿no? Porque pues este cuate desapareció total y absolutamente, no se le ha vuelto a ver, no se sabe de su paradero. Otro caso que conmocionó al país, y también estos son casos que han tenido una repercusión enorme en la sociedad, fue el caso de una niña llamada Paulette, recuerden esta niña, Paulette Guevara Farah. Este caso conmocionó a México y a pesar de una intensa búsqueda y una amplia cobertura mediática, su cuerpo fue encontrado días después debajo de su propia cama. ¿Cómo es posible que hayan estado ahí agentes policíacos, que hayan ido a buscar el cuerpo, que hayan hecho investigaciones, que hayan hecho una entrevista en esa cama? Lili Telles con la mamá de esta, que era reportera en ese tiempo, Lili Telles, con la mamá de esta niña,
y no se dieron cuenta que estaba ahí el cuerpo. Y luego aparece el cuerpo, según esto, entre la cabecera y el colchón. Fíjense qué cosa tan, digamos, no sé ni cómo llamarla, ¿no? Qué cosa tan grotesca, ¿no? Que nadie se haya dado cuenta y después apareciera de esa manera. Hubo una intensa búsqueda, una amplia cobertura mediática y nada, su cuerpo se encontró días después entre el colchón y la cabecera. Las circunstancias extrañas que rodearon a su muerte, junto con las inconsistencias en las declaraciones de los implicados, dejaron este caso sin resolver y plagadísimo de teorías conspirativas. Este fue otro de esos casos terribles, ¿no? Donde pues realmente no se entiende cómo pudo haber tanto movimiento, cómo pudo haber tanto ajetreo en esa casa y nadie de los chorrocientas mil personas que estuvieron ahí en la búsqueda, porque además era gente de un alto perfil económico. Uno de ellos era amigo de Peña Nieto y el otro era de Enrique Peña Nieto y el otro era amigo de Bas, el procurador de ese entonces del Estado de México. Y se movilizaron policías y todo esto y nunca hubo, no pudieron encontrarla hasta días después, ¿no? Y seguramente no fue un policía el que la encontró, seguramente fue alguien de la casa quien supuestamente encontró a la niña ahí, ¿no? Este es uno de los terribles crímenes que se han suscitado, que se han cometido en este país y que han quedado también en la más completa oscuridad. Igual el caso de Devani Escobar, también esta niña, esta chica que en Nuevo León fue abandonada por sus amigas en una fiesta. Le enviaron supuestamente un servicio de estos de plataforma para que fuera por ella y el taxista la abandona en medio de la nada en una carretera. Ella supuestamente entra a un hotel que estaba ahí cerca. ¿Para qué? ¿Quién sabe? La buscan ahí, no la encuentran y luego regresan y la encuentran dentro de una de las cisternas de ese hotel en el que ya habían buscado. Y se supone que ya habían buscado incluso en esas cisternas y también no se sabe qué fue lo que sucedió. Dicen el parte oficial con el que el padre y la madre no están de acuerdo. Dice que cayó, que el golpe le fracturó el cráneo, que tuvo contusiones muy fuertes y ahí falleció. Y entonces seguramente que perdió el conocimiento y ahí falleció. Entonces el padre pues ha investigado por su cuenta, ha hecho muchas declaraciones, ha hablado sobre este caso, pero la realidad tampoco ha salido a la luz tal cual, ¿no? Como se supone que tendría que haber sucedido. Y esto, bueno, pues nosotros sabemos que en muchos casos, y a pesar de que hay forma de hacerlo, estos procesos, estos procedimientos, estas investigaciones no se clarifican lo suficientemente bien. Hay bastantes crímenes de este tipo que han quedado en la impunidad total, ¿no? Que han quedado en la oscuridad, en la penumbra. Por eso es el título de este programa de hoy, de Mundo Enigma, Crímenes en la Penumbra, un siglo en México, ¿no? Estamos hablando nada más desde el inicio del siglo, nada más desde el caso de Francisco y Madero. Estamos hablando de estas cosas, de estos casos que han sucedido, que han tenido o se han visto, se han sabido y que no se han logrado resolver. Esos crímenes que quedaron en la penumbra, cosas que aparentemente podrían ser incluso hasta de sentido común, de juicio práctico, como el de la niña Polet, como el de el pensar y escuchar este asunto de que en estos casos, digamos, los personajes que han estado en estos asuntos no han podido
ser determinados, ¿no? Los actores que han hecho estas cosas no han podido ser determinados. Y bueno, pues todo esto obedece a una falta no quiero decir de capacidad, porque capacidad, pues sí, seguramente deben tener o debemos tener todos las gentes que se dedican a estos trabajos, seguramente tienen capacidad, por eso están ahí desarrollando esos trabajos, pero no sé si será negligencia, no sé si será falta de compromiso, no sé si será en muchos casos que no hay preparación suficiente. Capacidad sí la hay, pero preparación suficiente quizá no. Es muy difícil, ¿no?, determinar cuáles son los factores concomitantes para que queden estos crímenes sin resolver, para que queden estos crímenes en la penumbra. Pero bueno, amigos de Mundo Enigma, hoy vamos a ir cerrando esta transmisión de hoy con su amigo y servidor Tomás López, agradeciendo en la producción y los controles a Gwendolyn Rugerio y a Daniel Torres, Dani Boy, esta mañana, que estuvieron aquí con nosotros, y los invitamos a que, si les ha gustado el programa, compartan la transmisión, le den like, que continúen con la programación de Radio Nesa, la radio multicultural. Estamos aquí hoy en esta emisión de Mundo Enigma, Misterio Digital, invitándolos a que compartan también la transmisión, a que se asomen a nuestros canales espejo en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Bueno, pues nos despedimos esta mañana. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Nos vemos la próxima semana. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.